Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y hoy queremos hablar sobre el Espíritu Santo. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista del efecto que produjo en el pastor Benny Hinn. Y ese efecto nos lo describe perfectamente en su libro, un bestseller, Bienvenido Espíritu Santo. Y ahí nos relata cómo inició su relación personal con el Espíritu Santo. Desde muy joven, siendo un joven viviendo en Canadá, de esos jóvenes muy inquietos, que vaya a la high school, que trabajaba en un módulo ahí en un centro comercial grande. Y esa era su vida, era una vida normal, común, hasta que otro chico o chicos de la misma high school le comenzaron a testificar acerca de Jesucristo y la vida con Jesucristo. Y fue difícil al principio, pero finalmente se dio, y ahí le hablaron del Espíritu Santo. Y él comenzó a buscar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se le presentaba en una manera muy peculiar a Benny Hinn. Ese jovencito tenía muchos problemas de autoestima, porque desde que nació tartamudo. Entonces su familia estaba acostumbrado a estarlo escuchando hablar entrecortado, con muchos nervios. La tartamudez posteriormente se la adjudicó al nerviosismo con el que él se manejaba. Y el Espíritu Santo, cuando lo tocó, fue tan fuerte que él tenía una relación todas las mañanas, de levantarse a horas muy tempranas, era decirle bienvenido Espíritu Santo, y empezaba una relación de amigo, de muy cercanía con el Espíritu Santo. Además de que por esa vida introvertida de pocos amigos, de esa tartamudez que le impedía relacionarse bien con los demás, pues prefería mucho estar en su cuarto, estar en forma solitaria, leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, que ya la conocía, y acercándose mucho a esta persona que no le recriminaba que hablara tan cortadamente, y por lo mismo su mejor amigo vino a ser el Espíritu Santo, pues gracias a esa tartamudez. Cuando él comenzó a tener esas relaciones, era tan fuerte la presencia de Dios en su cuarto, que en muchas ocasiones sus papás o su mamá, sus hermanos, cuando entraban, sentían un escalofrío tremendo, porque estaba ahí ya la presencia del Espíritu Santo acompañando a Benny Hinn. Más adelante él comenzó a platicar con algunos amigos y finalmente se acercó con su pastor y le relató esa cercanía que tenía con el Espíritu Santo. Y el pastor se sorprendió y dijo: wow, eso está fabuloso. ¿Qué te parece que lo compartas en un grupo que tenía ese pastor de jóvenes de la propia high school y de otras universidades? Y invitó a Benny Hinn a compartir. Bueno, Benny Hinn, con su problema de nerviosismo, casi se quería morir. Y cuando finalmente fue a ese lugar todo nervioso, él lo pensó muchas veces, finalmente llegó a ese lugar y se paró ahí enfrente, y cuando comenzó a hablar, la sorpresa que él se dio es que ya no tartamudeaba, ya hablaba fluidito, y comenzó a predicar la palabra de Dios y a dar el testimonio de cómo el Espíritu Santo lo visitaba constantemente ahí en su cuarto, y quería también, conforme el Espíritu Santo le había dicho, visitarlos a ellos. Y esa noche, tarde noche,
el Espíritu Santo se presentó con esos jóvenes y quiero decirle que fue una velada increíble, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, cayendo en el Espíritu y viviendo algo muy singular. Este ejemplo se los doy y ojalá puedan leer o a través del YouTube se los lea este gran libro donde relata esto y muchos más detalles muy importantes que nos hablan de cómo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y viene a mejorar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, de tal forma que Él quiere hacernos a la medida y a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente nuestro objetivo de todo cristiano, cada día de nuestra vida, parecernos más a Jesús. Y es algo que hemos, inclusive, ya lo ponemos como eslogan. Si cada día no te pareces más a Jesús, o a la semejanza, o te asemejas más a Jesús, es un día perdido. Aunque me digas que compraste, fue el día que pagaste la hipoteca, fue el día que compraste un terreno, fue el día que te graduaste, fue el día que sacaste tu doctorado, fue el día en que te dijeron que sí, tu novia, dime lo que quieras. Pero nada es más importante que cada día sumes hacia la semejanza de Jesús. Y ese es nuestro objetivo número uno en la vida de todos nosotros. Claro, al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues gracias, tenemos la vida eterna, eso es fantástico. Pero esto no se queda ahí. Tenemos que caminar hacia la semejanza de Jesús. Y Benny Hinn lo hizo. Caminó hacia esa semejanza y obviamente se le fueron todos sus nerviosismos y todas sus deficiencias. Y al contrario, usted conoce su ministerio tan tremendo donde ha habido sanidades, milagros, prodigios en todo el mundo a través de sus reuniones que hace en auditorios enormes y con muchísima gente. ¿Hasta dónde lo llevó? De un joven nervioso que tenía deficiencias para hablar. ¿Cómo es que lo trastornó tanto? El Espíritu de Dios lo transformó tanto a Jesús que se convirtió en ese hombre que predicaba el Evangelio y donde se habían maravillas y milagros donde Él estuviese. Ya se parecía más a Jesús, mucho más que cuando era ese joven. Y de eso queremos hablar hoy. Y queremos que usted pueda reconocer que hay una persona que está muy interesada en tener un contacto personal con usted. Que usted pueda experimentar. El Espíritu Santo es una persona, es lo que Él afirmaba a través de su caminar, de su encuentro con un Dios sobrenatural que quiere tener un contacto personal con nosotros. Nosotros hoy podemos decir, lo más importante es percibir que Jesús ilimitado está en nosotros. La fuente de todo poder es la persona del Espíritu Santo. Dios es vida. Jesús es la manifestación del Dios de la gloria y Él mismo, anhelando que usted y yo podamos encontrarnos en esta revelación de su corazón, afirmó en el Evangelio de Juan: les conviene que yo me vaya, porque es entonces que el Espíritu Santo caminará con ustedes, estará en ustedes. ¿Le conoces? Esta es la gran pregunta. El Espíritu Santo es Jesús en toda su plenitud. Jesús ilimitado. La clave es, ¿le conoces? Y afirma Benny Hinn. Esta es la llave del poder. Esta es la llave donde ahora esa semejanza de Jesús hace
que podamos ser impulsados como fueron impulsados sus preciosos discípulos. Escucha cómo lo define. Los discípulos caminaron con Jesús, comieron con Jesús. Ellos oyeron sus enseñanzas, estaban constantemente debajo de su influencia. Incluso experimentaron sus enseñanzas bajo un poder sobrenatural. Eso no fue suficiente. Cuando Jesús en ese momento entregó su vida y ellos quedaron sin él. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser crucificado, experimentar la muerte y resurrección, y ahora al ver esa gloria en resurrección, él mismo invitarlos a decir: esperen un poco de tiempo, no se muevan, porque este Cristo que tenía que ser completamente lleno del poder de Dios, entonces vendrá a ustedes a través del poder que viene de experimentar a la persona del Espíritu Santo. Y en ese bautismo de Espíritu Santo y poder, ustedes serán mis testigos y serán enviados. No fue una casualidad, fue el plan diseñado por el Padre. En ese concilio donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación entendieron que la humanidad necesitaba ser rescatada. Tú y yo experimentar la semejanza de ser como Jesús, caminando en esta tierra, viviendo y experimentando lo mismo que Pablo, como lo relata Hechos 9. Pablo tuvo un encuentro en el desierto. Si tú lo lees pausadamente, te vas a dar cuenta que fue la voz de Jesús que le habló y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué? Saulo, perdón, ¿por qué me persigues? Y es en ese momento que en un encuentro con Jesús, el mismo Señor estaba contactando a otra persona, un Ananías, que llegaría a la vida de Pablo y a través de ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tendría la indicación de venir y orar por él, para que fuera él bautizado y totalmente lleno de la persona del Espíritu Santo en su vida. Eso marcó el antes, el después. Eso lo marcó en el mismo Pedro, como acabamos de hablar de sus discípulos. Mientras estuvo con Jesús, cometió muchas condiciones humanas que de repente Jesús se asombraba y le decía: ¿qué demonio tienes? Pero, ¿qué diferencia fue ese Pedro? Que Jesús, después de llenar en el aposento alto a sus discípulos, con el fuego de su presencia, con la persona del Espíritu Santo, ya no caminando externamente como Jesús caminó en el camino de 3 años con ellos, sino ahora internamente. Esa es la gran diferencia. Ese Jesús ilimitado caminando en Pablo, en Pedro, en cada uno de sus discípulos, desde su interior. Es ahí donde ese conocimiento de Jesús ilimitado manifestó todo lo que ahora podemos leer a través del libro de los Hechos. Y entonces recibirás poder. Y es ahí donde bienvenido Espíritu Santo hace que tú y yo podamos caminar a esa semejanza. Porque entonces el conocer
al Espíritu Santo nos lleva a conocer a Dios mismo, sus anhelos. El Espíritu Santo va a vivificar la misma palabra en tu vida. Por eso mi esposo constantemente nos anima. Seamos de aquellos que caminamos en esta palabra, entendidos de lo que la palabra está haciendo en nuestro ser interior, y ahora en esa comunión con el Espíritu Santo, al estar entre nosotros, podamos vivir lo mismo que el Espíritu Santo manifestó en Jesús. Ese Jesús ilimitado, dice Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y poder. Él fue completamente lleno para tener un ministerio influenciado por todos los designios de Dios, por caminar en esa comunión íntima, influenciando a todo lo que tocaba, lleno del poder de Dios, manifestando su poder, liberación, sanidad, salvación. Era para él una constante obra de decir: Padre, aquí estoy, bienvenido Espíritu Santo. Tan lo reconoció que cuando estaba en la cruz, reconoció cuando él ya no estaba con él. Y él mismo habla: hay un poder que emanará de ustedes cuando caminen en esta obra de vida, y ese poder manifestará todo lo que Jesús era. Todo ese poder manifestará sanidades portentosas. ¿Cómo se libera el poder de Dios? Punto número 1, al predicar y hablar esa palabra, ese poder empieza a manifestarse de tal manera que Benny Hinn afirma: cuando sumergimos nuestra vida en Él y hablamos quién es Él a través de esta manifestación de su palabra en nosotros, el que suministra el Espíritu, dice Gálatas 3:5, Él mismo manifestará su poder en todo lugar. Y ese poder se manifiesta en su vida a través de milagros, sanidades, que es lo que estamos viviendo en Foro Conecta Dios. Tú eres un milagro de Dios que Él quiere conectar. En este momento Él está interesado para que tú vivas en ese poder. Él quiere inyectar a tu vida ese fuego de su presencia para que sanidad y liberación quite por completo todo peso que te asedia y toda maquinación perversa en tu contra de maldiciones generacionales. Y en este momento venga sobre ti el fuego. Tal presencia lo que hace es que llénate de Él y va a sacar toda obra que no proceda de la luz de la vida, toda oscuridad. La sanidad será liberada, la manifestación será evidente. Otra manera es con tu oración permanente. ¿Por qué Foro Conecta Dios vivimos en una comunión de vivir en una oración permanente, llenos de fe, manifestando la gloria de Dios? Porque la palabra que el Espíritu pone, Él la unge para mostrar y manifestar que en este momento todo poder sea sobre tu vida, sea en esa llenura. Hay un momento que el Espíritu Santo quiere hacer en esta hora. El poder viniendo a tu vida, un poder de una experiencia sobrenatural, confirmando y afirmando que tú en este momento puedas experimentar a Dios y caminar a su semejanza. Dios quiere erradicar de ti toda angustia, pesar, enfermedad, dolencia. Oro porque Dios llene tu vida de ese poder. Y en este momento mi esposo quiere darte una palabra de fuego a tu corazón para que puedas caminar a su semejanza.
Y si con Benjin lo pudo hacer con un joven con muchas limitaciones, ¿qué no podrá contigo? ¿Qué necesitas? Tener una comunión personalizada con el Espíritu Santo. Y di conmigo: bienvenido Espíritu Santo, todos los días, todas las tardes, todas las noches. Siempre serás bienvenido a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.